En este momento, Eduardo, ¿cuáles son las zonas donde tenemos incendios más importantes? O sea, ¿dónde están concentrados los bomberos trabajando en este momento? En este momento, la zona de San Pedro y la zona de Amambay son las zonas más críticas, digamos. Hay focos de incendio en diferentes lugares, pero esa es la zona más, son las dos zonas más críticas, ¿verdad? Y en la zona del parque, en San Pedro, ¿verdad? El Parque Cerro Corá. El parque Cerro Corá. Ministro, la previsión es que esta temporada de incendios recién está arrancando, ¿no? O sea, vamos a tener seguramente este fenómeno a lo largo de las próximas semanas. Es correcto, Luis, y es como menciona Eduardo, ¿verdad? Cuerpos de bomberos se encuentran combatiendo en diferentes puntos del país. Por nuestra parte, nosotros también con cooperación del Cuerpo de Bomberos, pero Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ambos cuerpos de bomberos, estamos instalados en la zona de base 5. En este momento estamos moviéndonos a base 7, Estancia El Tigre, porque tenemos en Roboré un frente de incendio que es bastante grande y con la dirección del viento en superficie, norte fuerte, corremos el riesgo de que eso vuelva a ingresar entre el hito 6 y 7, como fue en el 2019. Pero por suerte el informe... La frontera con Bolivia. Frontera con Bolivia, allá arriba. El incendio se está dando en Bolivia principalmente. Es en Roboré, en Bolivia, ¿verdad? Ayer teníamos el informe de que el frente de las llamas estaba a 45 kilómetros. Esta mañana la gobernación de Santa Cruz de la Sierra nos informa de que el frente quedó en 45 kilómetros de nuestra frontera. Por lo tanto, es un alivio y nos permite continuar la preparación. Estamos apoyando en el Parque Cerro Corá también y estamos trabajando muy de cerca con ambos cuerpos de bomberos. Supongo que la dificultad más importante es llegar hasta la zona, porque estamos hablando de la frontera misma con Bolivia, no es que tengamos precisamente muchas vías para llegar hasta ahí. Mira, son 1000 kilómetros fácilmente, Luis, que los tenemos que cubrir. Vía aérea, es ahí en donde el rol de la Fuerza Aérea Paraguaya es fundamental. Y si vas a ir por tierra desde Asunción, vos tenés fácilmente 2 días de viaje, ¿verdad? Si tenés que llevar logística. De hecho, hemos enviado de manera anticipada la logística, ¿verdad? Combustible aeronáutico, combustible diésel, camas, colchones, alimentos, baños, y otra partida está saliendo de Filadelfia. Sobre la base del aprendizaje de años anteriores, hoy hemos acomodado un presupuesto que nos va a permitir activar un montón de cosas desde Filadelfia. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de cerrar contrato con algunas compañías que van a facilitarnos maquinaria pesada que en este momento sobre transportadoras se están dirigiendo ya a base 7. Es decir, el movimiento en esa zona del país es intenso, así como el combate en otras zonas del país. Y algo que nos preocupa, y creo que a ustedes también, y debería de preocuparle a todo el país, la cantidad de focos de calor que tenemos en el país. Amanecemos con un número y en la medida en que se acrecienta el viento y parece que la perrada se va despertando, estos focos se disparan, ¿verdad? Y eso hace que tanto Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía y nosotros tengamos que estar corriendo de aquí para allá. Y es una verdadera lástima. ¿Cómo se generan los focos de calor? O sea, no son naturales. A ver, de ninguna manera. Eso es lo que estábamos hablando con los colegas. Estos incendios que estamos viviendo son única y exclusiva responsabilidad de seres humanos. Es una actividad antrópica, ya sea intencional, por irresponsabilidad, por lo que querramos llamarle. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros venimos con campaña desde hace aproximadamente 2 meses atrás, ¿verdad? Con campañas radiofónicas, hablando con gobiernos locales, subnacionales, con la gente, con propaganda y mismo también los cuerpos de bomberos, el MADES, el Infona. Y por último, el presidente nos convoca a Palacio para conformar ya un equipo de trabajo liderado por el propio ministro de Hacienda, en donde se ven reforzadas estas medidas. Y lo mismo estamos. Y fíjate cómo, y el aire que estamos respirando en Asunción, imagínate, el aire que estamos respirando aquí es de todo lo que se está quemando en área central. Aquí no podemos todavía atribuirle a nada que esté ocurriendo en el Chaco, o sea, la humareda continúa allá, pero esto que estamos respirando aquí, Luis, se corresponde a algo que estamos haciendo mal y muy mal aquí en Asunción y Central.
Víctor, ¿qué tipo de... Es decir, ¿cómo se provocan mayoritariamente estos incendios, de acuerdo con la experiencia que tenés? Y la mayoría de los incendios son provocados por el hombre. Ahí se puede hablar, teniendo en cuenta varios estudios, que hay varias causas. Están las accidentales, las naturales, que prácticamente en nuestro país no tenemos. Es algo totalmente casual, por decirlo así. Pero lo más frecuente, teniendo en cuenta las estadísticas, casi el 99% de los incendios que ahora nosotros estamos teniendo son causados por el hombre. ¿Pero qué cosas son? ¿Qué es? Algunos, como dijo el ministro, rosada, la irresponsabilidad de la gente y la otra, las famosas técnicas mal aplicadas de las supuestas quemas controladas, en la cual eso. sí se hace para limpiar campos, para preparar forraje, pero se hace una quema que luego se pasa de las manos de los que realizan. Eso tiene su procedimiento, inclusive hay una ley que regula, pero el que realiza no avisa, ni siquiera avisa a su vecino y mucho menos a los bomberos. Solamente cuando pasa de las manos, cuando pasa a ser descontrolado, ahí sí llaman a los bomberos. Y la respuesta a veces no es la suficiente. Preparar el campo para el forraje, estamos hablando de actividad de ganadería. Sí, agricultura y ganadería, no solamente, lo que están preparando para el campo. Hablabas de un procedimiento, don Víctor. ¿Cuál es el procedimiento? Porque entiendo que encuentran como algo más fácil prenderle fuego para limpiar todo y que se quede limpio el piso. Pero hay un procedimiento que están obligados a hacer. Hay un procedimiento que nosotros establecemos como premisa, ¿verdad? En el cual vamos a suponer que usted tenga su campo y usted va a limpiar ese campo. Tiene que tener en cuenta primero el municipio donde usted está, donde tiene su campo, le tiene que dar la autorización correspondiente y calendarizar esa fecha de quema, teniendo en cuenta los factores atmosféricos. Ahí vamos a hablar ya de las condiciones de la topografía, del tipo de combustible y del viento que estamos teniendo. Porque nosotros digo, al referirnos a los bomberos, el único componente de estos tres elementos que estuvimos hablando es el combustible. Solamente sobre el combustible nosotros vamos a poder dominar, ya sea la vegetación, ya sea el pastizal. Lo que sea topografía y lo que sea viento, velocidad del viento, nosotros ya prácticamente no tenemos forma de trabajar encima de eso. Así como la vez pasada estuvo comentando el jueves, cuando empezó esta ola, la señora Menchi, habló de una regla que se aplica, que es la regla de los 30, en la cual nosotros tenemos velocidad del viento mayor de 30 grados, velocidad mayor de 30 kilómetros por hora, la temperatura mayor de 30 grados y la humedad relativa menor de 30 grados. En este caso nosotros estamos teniendo combustibles demasiado secos y que vinieron posterior a estas heladas que tuvimos. O sea, primero tuvimos las lluvias en la cual el combustible creció, formó prácticamente un colchón, hubo una cantidad exuberante de combustible. Cuando vos hablas de combustible, para aclarar nomás a la gente, sí, estamos hablando obviamente de material que se puede quemar. Eso, no estamos hablando de... No es combustible como dijo. No, es la vegetación que para nosotros, los bomberos forestales, el combustible es la vegetación que se va consumiendo y lastimosamente con esa vegetación también se van perdiendo los plantíos de la gente que trabaja en eso. O sea, don Víctor, cuando estamos con la regla de los 30. De los 30, o sea, no se puede hacer ese tipo de quemas controladas. Y así como bien ustedes insisten, ni basura no se tiene que quemar, porque ahí se descontrola. En todos los lugares que nosotros acudimos, si uno va y hace una investigación exhaustiva, se va a dar cuenta de que surgió de quema de basuras. ¿Y por qué no se aguarda un momento donde no tengamos esta regla para hacer esas quemas controladas? ¿Por qué lo quieran hacer ahora en el momento más peligroso? Esa pregunta creo que tenemos que trasladarle a los pirómanos. Claro, pero no estamos hablando solo de pirómanos, estamos hablando de gente encargada, cultural, ¿verdad? De agroganaderos, de gente que no es agroganadera, que quiere quemar. Pero muchas veces la gente se guía por los pronósticos y las herramientas tecnológicas que tienen, ¿verdad? Y que supuestamente va a venir una lluvia y muchas veces, como su nombre lo dice, son pronósticos que no se producen. Anteriormente se hacían las quemas cercanas a una lluvia, con el fin de mejorar los pastos o la vegetación. Se quemaba, llovía y salía pasto tierno. Pero ahora ya no tenemos esa posibilidad. Joaquín, hay leyes al respecto. Es decir, digamos, si hay una ley que dice en estas condiciones no se puede y se hace, se supone que tiene que haber sanciones. Ahora bien, Víctor nos presenta y nos pinta de cuerpo entero cuál es lo que es la situación real por la cual se atraviesa en el campo, ¿verdad? Entonces él dice, si uno está en un determinado ámbito geográfico, uno debe hablar con su municipio, el municipio le autoriza, ¿verdad? De acuerdo a cómo estén las condiciones. Entonces uno procede a hacer la quema prescripta, que es un nombre técnico, ¿verdad? Quizá ellos puedan ampliar más sobre eso. A mí me decía la presidenta del Infona, la presidenta Goraleski, me dice, pedí informe a todos los municipios y ni uno recibió un pedido oficial de autorización
a quema prescripta, en primer lugar. En segundo lugar, decían colegas bomberos, nosotros llegamos a algunos fuegos y nos dicen, no, Eputana, ¿cuándo te quema controlada? Y no tienes ni permiso de la municipalidad. Quiere decir que es ilegal desde donde lo mires, ¿verdad? Y quiere decir que no tiene las condiciones que pide Víctor, que dice, voy a atender cuáles lo que son las condiciones para que yo empiece a quemar, ¿verdad? La regla del 30. Y por otro lado, está también el municipio, que por esta ley que mencionás, Luis, es el responsable en darle el permiso, pero nosotros no sabemos si el municipio tiene las condiciones para dar ese permiso, ¿verdad? Para sancionar. No, primero dar el permiso, ¿verdad? Que hay condiciones para... Tiene el técnico, ¿verdad? Tiene el rigor mínimo para poder controlar, para poder autorizar. Pero si no tienen para dar un registro de conducir, no, menos van a tener para controlar. Llamarle, exacto. Y por último, no sabemos si este municipio tiene el marco normativo, o sea, su ordenanza, que es el que le va a llevar a otorgarte el permiso y a multarte después, ¿verdad? Pero eso tiene que desprenderse de una sombrilla principal, que es la ley que vos mencionás, que dicho sea de paso, necesita urgentemente que le hagamos o que se derogue y se genere una nueva reglamentación a nivel país. Y yo no sé si arreglando esta podemos llegar a algo que nos permita a futuro controlar, ¿verdad? O sea, hoy no tienen, por ejemplo, tu ministerio u otro ministerio, no tiene potestad de sancionarle al que haya hecho una quema en el momento que no estaba nada de la condición. Es otro poder del Estado y en este caso nosotros venimos hablando con el fiscal Augusto Salas, que es el fiscal del ambiente, pero que creo, como ya les dije a ustedes en alguna entrevista, nosotros nos pasamos volando con él desde arriba en helicóptero, nos bajamos, revisamos, pero mentira, ¿verdad? No le podés agarrar a nadie. Acá ya te dijo Víctor, ¿verdad? Son pirómanos. Y el que está decidido a quemar, no le vas a cambiar a lo mejor su manera de pensar, su actitud, con todos los spots que lanzamos nosotros en las radios del interior, con toda la campaña que hacen los cuerpos de bomberos en su zona de influencia, las Fuerzas Armadas mismas y la policía misma, ¿verdad? Anina de Japitilan de Haití, no vayan a quemar. Y si vas a quemar tu basura domiciliaria, como te dice él, pensana 2 o 3 veces si tengo manera de controlar si esto se me va de las manos. ¿Será que el viento aquí en mi patio me va a permitir controlar que una hojarasca, y ellos pueden adentrarse en el tema después, una pavesa como le llaman ellos, vuela y eso se va a 50 metros y vos, vecino, que juntaste tu basura para no quemar, se te cae y se te genera un incendio? Y en el campo es peor, porque un incendio estructural no es lo mismo que un incendio de pastura o un incendio forestal, en donde una pavesa te pasa por encima y se te hace otro frente a tus espaldas si vos estás combatiendo acá. Imagínate lo complicado que es para los combatientes. Te quiero preguntar justamente a Eduardo eso, ¿verdad? ¿Qué circunstancias son las que están encontrando ahora y cuáles son, digamos, los escenarios más riesgosos que pueden llegar a tener? Bueno, los escenarios más riesgosos en el tema del combate de incendios forestales es el viento, ¿verdad? Se empieza a trabajar con cierto frente de viento y se sabe que en un incendio forestal o de pastizal se crea un microclima. O sea, ahí se generan vientos que no tienen nada que ver con lo de afuera, digamos, ¿verdad? Por el calor. Por el calor, la turbulencia que hay. Y de estar trabajando con un frente, vos te encontrás con que a tu derecha o a tu izquierda se está cerrando porque ya pasó o atrás tuyo. Y ese es el peligro puede ver principal. Acorralado. Claro, ese es uno de los peligros más grandes que corren los muchachos trabajando, de quedar de repente encerrados, ¿verdad? Y esa velocidad del viento que vos estás mencionando en el lugar del incendio forestal es mayor aún que la velocidad del viento, digamos, en el ambiente. Estamos hablando de una velocidad de viento, digamos, normal de más de 30. Sí. Y dentro del microclima pasa a los 50 kilómetros por hora, dependiendo de, ¿verdad? A mayor distancia, o sea, a mayor extensión, mayor turbulencia.
Eduardo, y los bomberos que trabajan en esa parte donde el riesgo es altísimo, ¿salen con algún tipo rápidamente de una atención médica que necesiten? ¿Otros salen bien? ¿Cómo es la situación? Porque están ahí con el humo, independientemente a que tengan todos los elementos necesarios, ¿verdad? Normalmente, lo que el mayor problema que de repente tenemos cuando estamos trabajando es el tema de las vías aéreas, ¿verdad? Por eso que se recomienda, dentro de las posibilidades, es el cambio cíclico del personal que va trabajando y también el tema de la vista, ¿verdad? De la irritación de los ojos y de esas cosas. Por suerte, gracias a la capacidad de los muchachos que están preparados y capacitados para este tipo de incendios, porque es una especialidad de bomberos, accidentes mayores no tuvimos hasta hoy día, ¿verdad? Siempre menores, de repente alguna torcedura de tobillo por el terreno y esas cosas, pero hasta ahí nomás. Lo máximo, tal vez más grave que puede haber llegado, es algún tipo de descompensación por el tema del calor, el trabajo en horas, ¿verdad? Pero por suerte hasta ahí, ¿verdad? Ay, Víctor, ¿cuánto tiempo lleva que se recupere una zona, sobre todo boscosa, que se quemó? La verdad que exactamente no se podía establecer, ¿verdad? Todo va a depender de qué pasa después del incendio. Porque lo que pasa en un incendio, ya sea pastizal o forestal, todo ese incendio quema el mantillo del terreno, que es una superficie de nutrientes que está por encima de la tierra. Todo ese mantillo se daña con el incendio, muere toda la capacidad orgánica de la superficie. Generalmente después de estos grandes incendios vienen las lluvias, y con las lluvias la erosión. La erosión lleva todo ese mantillo ya destruido a los cauces hídricos cercanos. Y ahí el terreno ya queda prácticamente impermeable, y eso es muy difícil para que se vuelva a recuperar de buenas a primeras. Hay que tratar otra vez el suelo. Los ingenieros forestales y los ingenieros agrónomos son los que están trabajando en ese tema, ¿verdad? Pero lo que nosotros de buenas a primeras podemos decir es que no va a haber muy pronta recuperación, no va a haber. Lo que causa es más daño al ecosistema en este caso, o en el lugar donde sucedió el incendio. El peor problema que tenemos es que la impermeabilidad del terreno post-incendio, ya que la erosión daña y lleva todo el mantillo y ya no queda suelo con nutrientes. Habló el ministro Joaquín Roa de la logística y el tiempo que toma de trasladar todas estas maquinarias, combustible. Las famosas avionetas que se utilizaron en años anteriores gracias a donaciones o a préstamos de países hermanos. ¿Tenemos ya avionetas especializadas para esto, gente que pueda tripularlas, y cuántas son? A ver, Fito, antes que nada quiero ir un poco a lo que mencionaba Víctor, y esto es algo que automáticamente se prende una luz de alerta. Dice, posterior a los incendios, la impermeabilidad del suelo. Sí. Se nos vienen las grandes lluvias, significa que las aguas no van a ir abajo, sino que van a escurrir, erosión, y quién sabe a qué comunidades aguas abajo, o que estén en un paleocauce, un cauce que existe pero no tiene agua. Entonces las aguas van a buscar eso y andá a saber qué daños nos van a generar a posteriori, ¿verdad? Y cuyo efecto, ¿verdad? No generador, pero efecto que contribuye son los incendios. Imagínense cuán concatenados están las cosas y cómo tenemos que empezar a diseñar no solamente los planes de respuesta, ¿verdad? Sino hay que empezar a generar planes de gestión. Esto es lo que hay que gestionar con antelación. Yendo a tu pregunta, ¿verdad? Que es lo que ocupa la mayor atención en este momento, es el tema de las aeronaves. Quiero contarte, y seguramente ambos colegas bomberos quizás puedan también ayudarnos. Hay casos en donde los aviones hidrantes no son efectivos. Hay casos en donde no son efectivos. Por las condiciones del suelo, por el tipo de incendio, mismo hasta por la cantidad de agua que cargan los aviones. Hay aviones que cargan 1.500 hasta 2.500. Es lo que para nosotros son mucho más versátiles de operar. Es decir, pista corta, pista rural, de rápido despegue, maniobrabilidad. No, es como pedían en años anteriores el supertanker. Supertanker tenía que operar en Silvio Petirosi o Mariscal Estigarribia, ¿verdad? Y cuando que en presencia mía del presidente Evo Morales le llama al presidente Audo Benítez y le dice, te pido permiso para que el supertanker maniobre sobre suelo paraguayo. Entonces,
En este momento hay un avión Dromader de 2.500 litros en base 5. En este momento se están mudando a base 7, Estancia del Tigre. Un Air Tanker, el AT500, que está en este momento, debería estar haciendo descargas en Cerro Corá, pero que tampoco es fácil moverle toda la logística a un avión, ¿verdad? Y otro que en este momento se está desplazando a Concepción para estar nuevamente preposicionado. Son 3 aviones los que disponemos en este momento, a esta hora. El lunes de tarde entran 2 aviones del Uruguay que no son donaciones, están rentados bajo contrato. Por lo tanto, vamos a contar con una importante flota a partir de la semana entrante y que van a ser utilizados en aquellos fuegos en donde realmente se necesite y puedan ser operados. Vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Graviel Benítez, porque hay en este momento otro foco de incendio más. Graviel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos en qué lugar se está produciendo esto. Buen día. Y el fuego se originó anoche en las inmediaciones del lugar conocido como Arroyo Zárate, aquí en el distrito de San Ignacio. Según bomberos, cerca de las 21 horas. Y avanzó durante toda la noche hacia la zona poblada de la compañía Tañarandí. Incluso el fuego llegó a bordear totalmente la propiedad del conocido artista plástico ignaciano Coqui Ruiz, donde se suele hacer normalmente la actividad de Semana Santa en Tañarandí. Bomberos voluntarios junto a vecinos trabajaron intensamente y hace cuestión de minutos nada más lograron sofocar este incendio, Luis. Pero ya está controlado entonces. En este momento sí, ya está controlado porque durante toda la noche estuvieron, por decirlo así, de alguna manera, teniendo en cuenta la característica del terreno, los bomberos más bien hicieron un acompañamiento con tal de evitar de que puedan ir hacia la zona urbana y especialmente hacia el sector de la propiedad del señor Coqui Ruiz. Pero en estos momentos acaban de controlar este incendio aquí en el distrito de San Ignacio. Perfecto, gracias Graviel, gracias. Bueno, se nos va el tiempo, ministro, para ir cerrando un poco cómo nos estamos preparando, porque esto va a ser largo, evidentemente tenemos que hacer ese cambio en la ley porque tiene que haber unas sanciones obviamente mucho más fuertes para los responsables de esto. Correcto. Pero ¿cómo nos preparamos para lo que se viene? A ver, en primer lugar, yo quiero resaltar el alto involucramiento del presidente de la República. Yo creo que eso es vital para que las instituciones, y te digo, ¿verdad?, tengan un movimiento diferente. Muy inteligentemente el presidente de la República pone a liderar a las instituciones de gobierno involucradas en el tema, al mismo ministro de Hacienda. Esas son señales inequívocas de que por lo menos plata no le va a faltar a las instituciones que vamos a estar trabajando. Lo mejor de todo esto es la mesa de coordinación que tenemos instalada entre bomberos voluntarios, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, organizaciones de la sociedad civil. En el Chaco nos están apoyando las organizaciones de la sociedad civil también. Tenemos ONGs que van a estar apoyándonos. Y sobre la base de lo aprendido en años anteriores, hoy no solamente estamos mejor preparados, ¿verdad? Preparados en cuanto a recursos. Imagínate que camiones hidrantes de lanzamiento de agua a larga distancia tenemos, y te digo, en el país tenemos 15, ¿verdad? Bomberos tienen, yo tengo, tiene SAP. Ahora el presidente va a autorizar seguramente que compremos más 3 camiones. Estos camiones van a ser preposicionados, como decía Eduardo, en la zona de Concepción para atender el norte. Todo lo que estamos haciendo en el Chaco, estamos haciendo sobre la base del aprendizaje. Ya le vimos al fuego en Roboré, ya sabemos con quién tenemos que hablar en Bolivia, ¿verdad? Y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, arrendamos las máquinas, estamos haciendo los cortafuegos y estamos mejor preparados que en años anteriores. Evidentemente, hay que hacer mejoras en los marcos normativos que rigen a nuestro país en esta materia. Ministro, Eduardo, Víctor, muchísimas gracias a los 3. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos que hacer nosotros una breve...